Buenas tardes a todos los seguidores de Bolsa 24 en YouTube. Invitamos a todos aquellos que no nos siguen o no han dado like a este video. Si les gusta el contenido al final del mismo, a hacerlo. Sabemos, y todos sabemos en esta época, lo importante que es apoyar este tipo de emprendimientos, ¿sí? Con una acción sencilla como es seguir el canal o darle like. El objetivo de este video es tener una nueva conversación acerca de cómo tener inversiones más inteligentes para continuar en el camino de tener una economía cada vez mejor y un proyecto de vida cada vez más estable y más que nos acerque un poquito más a la felicidad y que la economía no sea un problema y poder disfrutar un poquito de la vida, que es el final de todas estas gestiones, ¿cierto? Hoy estamos otra vez con Daniel Hoyos, con el doctor en economía Daniel Hoyos, que gentilmente accedió a ser entrevistado con nosotros, por nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nicolás? Y un gran saludo para tu audiencia. Muchas gracias, y muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Daniel, estas últimas conversaciones que veníamos teniendo veníamos abordando temas macroeconómicos y coyunturales, ¿sí? Aprovechando tu expertise de economista y de doctor en economía. Hoy te propuse y vos accediste a charlar un poquito más de lo práctico y desde el perfil del inversor. Me interesa conocerte como inversor y aprender las lecciones que nos puedas transmitir. Para empezar sobre eso, lo primero que me gustaría preguntarte es, a la hora de armar una cartera, ¿sí? Sabemos que es muy importante en lo que es el trading o la inversión, como quieras llamarlo, o el enfoque que tengas, ¿sí? Tener un sistema, tener un método, tener una idea, una estrategia. ¿Cómo ves vos qué hay que tener o qué hay que ver a la hora de armar una cartera y de analizar el mercado y decir, bueno, me voy a posicionar en esto es para mí, esto no es para mí? Bien, interesante pregunta, digamos. Lo que tenemos que pensar es que armar una cartera de inversión en realidad es un proceso. O sea, no es en sí mismo, digamos, un acto y armo una cartera y me olvido, sino es un proceso en el cual tienen que cumplirse básicamente o tenerse en cuenta, yo diría, tres elementos, y hay uno central sobre el que parece obvio, pero sobre el cual vamos a ir hacia el final. Uno de los elementos claves es, digamos, es el horizonte temporal, ¿no? O sea, el horizonte temporal que tiene el inversor. No es lo mismo quien piensa, digamos, las carteras o las inversiones en términos de muy corto plazo que de largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, uno puede plantearse preservar cierta liquidez por 6 meses o construir una cartera mucho más a largo plazo, y entonces la estrategia del armado de la cartera va a ser diferente. Claro. El segundo elemento a tener en cuenta, digamos, es básicamente el perfil de riesgos del inversor. ¿A qué me refiero? No todas las personas somos iguales, digamos, dentro o fuera de las organizaciones, y si bien lo que como criterio general, digamos, la gente busca obtener un mayor retorno, un mayor rendimiento, no necesariamente todas esas mismas personas están dispuestas a asumir el mismo riesgo, en sentido, digamos, de la preservación del capital. Hay algunos que están más dispuestos a arriesgar el capital y otros que están menos dispuestos. Con lo cual, es otro elemento a tener en cuenta, evaluar introspectivamente si uno tiene un perfil de riesgo adecuado para tomar o para introducir dentro de una cartera, digamos, ciertos activos que pueden ser calificados como altamente volátiles, o que es otra forma de ponerle nombre al riesgo, ¿no? Claro. El tercer elemento que uno debería tomar en cuenta, que a veces también es minimizado, es el concepto de liquidez. Esto es
uno introduce distintos activos dentro de una cartera y, digamos, en realidad uno está, digamos, hace eso porque tiene un determinado objetivo, que es el punto sobre el cual vamos a volver al final, y, digamos, convertir nuevamente esos activos en líquido, digamos, es una variable a tener en cuenta. No es lo mismo tener, digamos, una acción que tener un inmueble o un título sobre un inmueble. Digamos, los tiempos de liquidación de esos activos son diferentes y necesariamente, digamos, eso incide, digamos, en el objetivo que uno persigue. Y ahí llegamos, por supuesto, al fundamento de toda esta historia y que muchas veces, digamos, el inversor no se lo plantea en estos términos, sino cuál es el objetivo financiero concreto que estoy persiguiendo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Si quiero protegerme contra la inflación, obtener una renta periódica, acumular el capital para lograr conformar o, digamos, un mínimo para implementar un proyecto a futuro. Bueno, digamos, dependiendo cuál sea ese objetivo, digamos, ahí vamos a tener que seguir, digamos, una determinada estrategia para armar esa cartera. Por supuesto, digamos, lo que nunca se puede olvidar es el componente macroeconómico, o sea, digamos, ¿por qué? Porque inciden sobre el valor de los activos, tanto sea la inflación, la tasa de interés, el tramo del ciclo económico o el comportamiento fiscal, incluso como en el contexto actual, las tensiones geopolíticas también son elementos que condicionan tanto el retorno esperado como los riesgos de cada activo, ¿no? Es muy interesante esto último también que agregás, y pensaba preguntarte, ¿qué ponderancia le das al contexto a la hora de elegir un activo o a los fundamentos del activo? Bueno, ahí va a depender precisamente, digamos, de las características del inversor. Si, digamos, si el inversor está... en este contexto, por ejemplo, invertir en inteligencia artificial, ¿sí? Bien. ¿Qué priorizas más? ¿Una empresa que es potente y que está desarrollando cosas nuevas y que va a la vanguardia? ¿O el momento que hoy, por ejemplo, geopolíticamente es complicado y bueno, está el tema de los aranceles y de las guerras comerciales? ¿Cómo ves eso, Dani? Bueno, la apuesta de la inteligencia artificial es una apuesta que tiene dos costados, el corto y el largo plazo. Digamos, claramente, digamos, si uno está pensando en el largo plazo, la inteligencia artificial o las empresas y los proyectos que están que utilizan o que propiamente desarrollan inteligencia artificial tendrían que estar en una cartera, en cartera a largo plazo. ¿Por qué? Porque hacia allí aparentemente, digamos, todos los cañones están apuntados y en ese conjunto van a incidir. Luego, digamos, la volatilidad, digamos, también es una oportunidad, pero ya pensando en el corto plazo, en el sentido, digamos, no solamente la cuestión geopolítica, sino también esta carrera que se está dando dentro de la industria y que cada día nos despertamos con una novedad en esta materia, constituye, digamos, también una oportunidad, digamos, pero ya es una cuestión más de corto plazo. Ahora, yo diría, digamos, en una perspectiva un poco más amplia, uno de estos productos, o un conjunto de estos productos, pueden estar en una cartera, debieran estar en una cartera. Y probablemente, si en una perspectiva más de largo plazo, tendrían que estar, digamos, combinados con otros activos que neutralicen, aunque sea parcialmente, ese grado de volatilidad. Ahí me introdujiste también una idea interesante. Entonces sos partidario de la diversificación, perdón. Y yo te diría, mira, en términos de finanzas hay muchas cuestiones que se discuten y digamos, hay ciertos criterios e incluso distintas estrategias para llevar adelante carteras, pero básicamente
podríamos identificar como, entre comillas, un principio generalmente aceptado dentro de la finanza moderna, que es el concepto de diversificación. ¿Por qué? Porque es un concepto central en la gestión de las carteras. Digamos, si nos referimos, por ejemplo, a la teoría, digamos, a la teoría de finanzas, ¿no? Hay, digamos, por ejemplo, modelos como el de Markowitz, digamos, la lectura de ese tipo digamos, de material teórico te indica, digamos, y que muchas veces es una buena guía para tener en cuenta, para armar las ideas conceptuales que uno tiene que tener al momento de tomar acciones, que la diversificación en sí mismo es un instrumento adecuado para optimizar la relación entre el riesgo y el rendimiento. No obstante, digamos, cuando le colocamos una capa empírica, o sea, tomamos en cuenta la coyuntura económica, digamos, esa idea se transforma en un hecho concreto. Digamos, la coyuntura te indica cómo debería implementarse esa diversificación, por llamarlo de alguna manera. O sea, y ahí entramos a cuestiones tales como aspectos tales como, digamos, el comportamiento de los bancos centrales o de la Reserva Federal respecto de la tasa o de las políticas de contención de la inflación, digamos, la propia estrategia de los países, tanto desarrollados como los que no son, en términos de la emisión de bonos soberanos y cuestiones por el estilo, que, digamos, asociado a los principios que antes te había dicho, digamos, esta cuestión, digamos, de los perfiles más conservadores o más arriesgados, hacen convivir distintas estructuras de cartera. Digamos, el elemento coyuntural te lleva a que, combinado con estas ideas, digamos, de las características del inversor, te lleva a constituir distintas carteras y no necesariamente, digamos, alguna de ellas está equivocada, sino, obviamente, claro, cada una está alineada con determinados objetivos. Exacto. Entonces, si nos ponemos a pensar en los errores típicos de un inversor principiante a la hora de armar la cartera, podemos pensar, a veces inducidos por el FOMO o por guiarse por la moda, a los errores típicos suelen ser posicionarse en un activo que no tiene que ver con nuestro perfil, estar esperando un retorno que no se adecua a la estrategia o al objetivo inicial de la cartera. ¿Cuáles crees que son los riesgos o los errores típicos y de lo que hay que cuidarse cuando estamos aprendiendo a invertir en bolsa? Bueno, hay varios errores. Uno, digamos, que es el principal, yo te diría, ¿no? Tal vez el principal por lo común, digamos, que es la sobreconcentración. O sea, es como, imagínate como si fuera una mesa, digamos, de apuestas, una ruleta, digamos, en la cual hay alguien que apuesta a un determinado número. Esto que pareciera que en algo tan visual como sería una mesa de ruleta, digamos, es lo mismo en el mundo de las acciones. No estoy diciendo que en el mundo de las acciones o de los activos esto ocurra, digamos, con la misma lógica, pero no es tan visual. Muchas veces parece lógico sobreconcentrar porque hay un determinado papel que está rindiendo muy bien. Y entonces sobreconcentrarla. Pero en realidad, en términos, digamos, de política de inversiones, es un error, digamos. Y esa sobreconcentración puede estar dada específicamente en un solo activo o en un sector o en un tipo de instrumento. O sea, digamos, no es tan intuitivo el tema. Entonces, hay que tener en cuenta ese punto. Muy interesante ese punto. Sí, muy interesante. Un segundo error, digamos, que también es habitualmente es habitual, digamos, es no comprender realmente el riesgo asociado a cada instrumento. Digamos, en realidad, digamos, bueno, parte de esto, digamos, se vio en alguna de las grandes crisis que sufrió el mundo, ¿no? Digamos que donde hubo, digamos, el riesgo, digamos, incluso, no sé si mal calificado,
o que las advertencias digamos, de la documentación no era lo suficientemente laxa, o propiamente los inversores descontaron que ese riesgo no era tan importante. Pero no entender, digamos, la volatilidad o los riesgos estructurales asociados a cada instrumento, eso es un tema, digamos, bastante típico en términos de errores de inversión. Entonces, y lo que siempre hay que recordar que, digamos, grandes ganancias conllevan grandes riesgos. Eso nunca se disocia. Claro. Después, algo que nombraste recién, el FOMO, o sea, la moda de mercado, digamos. Esto tiene que ver más con una cuestión conductual. Digamos, es un error, pero es algo conductual. Digamos, la gente muchas veces reacciona queriendo, digamos, no perderse, digamos, no perderse, digamos, la oportunidad que estaría viéndose porque hay, digamos, hay como una moda en invertir en un determinado tipo de cuestiones. Bueno, vos mencionaste recién el tema de inteligencia artificial, o a veces esto se refiere, por ejemplo, con algunos commodities que se ponen, digamos, como digamos, muy de moda. Entonces, en realidad, digamos, la recomendación sería, en este caso, es poner la cabeza en frío, digamos, seguir una estrategia propia, o sea, digamos, uno no se tiene que largar a invertir porque sí, sino que en realidad, digamos, tiene que tener, como decíamos, objetivos, evaluados los distintos activos, armar una estrategia propia. Y dentro de esa estrategia está el cuarto punto que yo te diría que es muy importante, que es esta cuestión de la liquidez, sobre la cual antes yo había mencionado. ¿Por qué? Digamos, si uno no hace una buena combinación de activos y tiene en cuenta el factor liquidez, muchas veces lo que ocurre es que en periodos de retracción, digamos, tenés que desarmar la cartera y vender en esos malos momentos, y probablemente si no tenés un componente líquido, eso sea, digamos, te lleve a tener pérdidas significativas. Así que, digamos, podría hasta, digamos, resumirse el tema en algunas preguntas, digamos. Si estoy diversificando bien, digamos, estoy diversificando bien en términos de mis objetivos, si estoy comprendiendo realmente el riesgo que hay en lo que estoy comprando, digamos. Claro. Y, digamos, ¿y por qué estoy comprando este activo? Digamos, ¿porque realmente estoy convencido o es una moda? Claro. Digamos, estas tres preguntas pueden guiarte, digamos, de alguna manera en esta estrategia. Sí. Muy interesante. Son tres preguntas que no son de tan fácil respuesta tampoco. Claramente, claramente. Sí. Claramente. Hay que hacer introspección, como bien dijiste en un momento, me parece, porque no está en la superficie la respuesta. Muchas veces uno es llevado a invertir en algo por el entorno, por el contexto, por el mercado, por el marketing, y no se da cuenta que lo está haciendo, ¿cierto? Se está traicionando a sí mismo y no se da cuenta. Sí, tal cual. ¿Sabes qué? Muchas veces es interesante, digamos, agarrarse como lo que, viste, como muchas cuestiones, como la lista de supermercado. Bueno, en inversión te puedes hacer un tipo de lista. Y ahí vos podrías, ampliando un poquito este tema de las preguntas, yo podría sugerir, digamos, por ejemplo, una primera que sería: ¿conozco mi horizonte de inversión? ¿Es de corto, mediano o largo plazo? Digamos, el horizonte define la estrategia. Muy bueno. Después, ¿tengo claro mi perfil de riesgo? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Digamos, en definitiva. Y después el tercer punto, ¿te acuerdas que yo te he comentado? Digamos, ¿estoy realmente diversificando o, digamos, estoy comprando, por ejemplo, todos papeles que están metidos en un mismo sector, en un mismo territorio, digamos? Exacto. Y respecto a esos títulos o esos activos, digamos, realmente entiendo los riesgos involucrados en cada instrumento. O sea, no solamente mi perfil, sino si analicé los instrumentos, digamos, que estoy analizando y sé cómo funcionan, cómo realmente funcionan, cuándo van a ir para arriba, por llamarlo de alguna manera, y cuándo van a ir para abajo. ¿Cuál es, por ejemplo, la asociación con la tasa de interés, por ejemplo?
Y en ese contexto, te puedes preguntar de esto, digamos, ¿cuánto pesa en la decisión que estoy tomando la moda? Digamos, Claro. la moda, el marketing, etc. Exacto. Y ya específicamente en la cartera, digamos, tengo en cuenta el tema de la liquidez que hablamos anteriormente y en particular, y asociado a esto, ¿estoy considerando la coyuntura económica actual para invertir? Y creo que con ese conjunto de preguntas quedaría resumido, digamos, medianamente una estrategia, digamos. Entonces, finalmente, digamos, lo que tendríamos que decir es, bueno, armar una cartera no es adivinar, no es apostar, es, Claro. digamos, un proceso que incluye un autoconocimiento, o sea, entenderte cuál es tu perfil, entender el concepto de diversificación, el concepto de riesgo y cuánto incide la coyuntura en las decisiones que estoy tomando. Muchas gracias, Daniel. Ha sido muy claro. Una excelente clase nos has dado. Que tengas buen día. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.